De nuevo una hermosa enseñanza. Bueno, hermanos, parte del Nuevo Testamento se escribió en pergaminos y papiros. Amén. La traducción aramea y griega, hermanos, se escribe en papiros. Y quiero leerles un versículo de la Biblia. Voy a usar la traducción aramea. En el libro de Éxodo capítulo 2, más adelantito, hermano, vamos a ver temas acerca de las traducciones. Es correcto que nosotros tengamos más una traducción bíblica, y lo vamos a ver más adelante. Éxodo capítulo 2, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Ay, perdón, estoy en Génesis. Permítame. Éxodo capítulo 2, versículo 3. Dice así. Voy a leerle desde el 1. Cierto hombre de la casa de Leví tomó por esposa... Cierto hombre de la casa de Leví tomó una mujer levita. Habiendo concebido, la mujer dio a luz un hijo. Y al ver que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Y al no poder seguir escondiéndolo, tomó una arquilla de madera de acacia, la calafateó con brea y resina, colocó dentro de ella al niño y lo puso en la ribera del río a profundidad. Dice que tomó madera de acacia, la calafateó con brea y resina. Bueno, se refiere, hermano, en la traducción, esta es una traducción aramea, en la traducción hebrea eran una planta, dice que tenía resina. Esa plantita que la abrían y despedía como una baba, que es resina, y ella misma se pegaba. Y vemos que se da en Egipto, ¿verdad? Para corroborar lo que les dije al principio, que era un material egipcio. Bueno, vamos a ver cómo se comienza a escribir el Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a descubrir poco a poquito cómo se comienza a escribir el Nuevo Testamento. Ya sabemos que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Mire, hermano, el griego, hermano, tiene 7 dialectos. Una cosa es el idioma, ¿verdad? Y otra cosa son los dialectos que pueden existir en el lugar. Ejemplo, Guatemala o México, Honduras, El Salvador. En nuestros países tenemos un idioma que es el español, ¿verdad? Yo hablo español. Pero hay gente que tiene dialectos en los pueblos, en los rurales, ¿verdad? Hay gente que tiene dialectos. Y así en Grecia, hermano, los griegos hablaban su idioma, que era el griego, pero había 7 dialectos. Y el Nuevo Testamento se escribe varios de ellos. Tenemos que ser gente que siempre tiene que tener la mente. Hermano, hay muchos cristianos que dicen, no, yo le creo a la Biblia Reina Valera, y para mí no hay otra, y esta es la única Biblia, y aquí no me sacan, y aquí no, hermano. Nosotros tenemos que ser gente abierta, gente... Pablo reconocía a los tesalonicenses porque eran gente que cuando les llevaba la palabra ellos se ponían a analizar, a investigar, a ver si es cierto, quién dice acá, qué dice la escritura. Y Pablo se admiraba de ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una actitud enseñable y aprender siempre. Así es que no se cierre, hermano. Entonces el Nuevo Testamento se escribe en uno de esos dialectos comunes y populares. Y aquí sí ya les va a tocar a ustedes escribir, hermanos. Yo no les voy a enviar un mensaje ahora para escribirle, porque ahora tiene el video y usted va a ir sacando una conclusión de todo y usted lo va a escribir. Amén. Primer dialecto que descubrimos aquí, el dialecto ático. Ese dialecto lo usó Lucas y Juan. Ellos escriben en ese dialecto, en griego ático. El ónico, para Pedro y para Marcos.
el dialecto jónico del griego, el dialecto ptolomaico para la carta a los romanos, el dialecto bático fue escrito para los ricos, para un dialecto fino, para la gente de, como decimos, de caché, ¿verdad? Ese dialecto lo usó, por ejemplo, Aristóteles para escribir la metafísica, o lo usó también ¿cómo se llama? Para la República. Existía el dialecto, el jónico, el dialecto del burgo, de los artesanos, de la gente de la calle, era el dialecto jónico, ¿verdad? Y también se encuentra el ptolomaico, que era el griego jurídico, el griego de los abogados, hermano. ¿Qué lengua hablaba Yeshua? Ya lo hemos visto. Yo les he dicho que el idioma maternal de Yeshua, de Jesús, era el arameo, su idioma materno. Pero Jesús, como era un maestro, él fue enseñado y conoció las letras hebreas. Pero también, como Grecia dominaba en aquellos tiempos, hermano, él hablaba y conocía el griego. Amén. Entonces, en el siglo IV a.C., David gobernaba las 12 tribus de Israel, hermano. Aquí vamos a hacer un recorrido histórico. En el siglo IV a.C., David gobernaba las 12 tribus de Israel. ¿Quién también gobernó las 12 tribus de Israel? Salomón, el sucesor de su padre David, Salomón. Y él también gobernaba las 12 tribus de Israel. Pero en el reinado de Salomón, su reino se divide. Y su reino, o sea, del sur, el reino del norte, como aquí en Oklahoma, ¿verdad? Los del norte y los del sur. en el norte, los guatemaltecos, y en el sur, los mexicanos, ¿verdad? Y así estaban aquí en aquel tiempo. ¿Quién fue el que dividió este reinado? Pues fue Roboam, su hijo de Salomón. Él divide, ¿verdad? Este muchacho que hizo Roboam, que no oyó el consejo de los ancianos, sino que oyó el consejo de los jóvenes, y empieza a cobrar muchos impuestos. Y ahí fue como se dividieron, que se empezaron a dividir las tribus. Después viene la conquista de los babilonios, ¿verdad? Toman cautivos a los judíos. Les imponen la lengua aramea, ¿verdad? A veces como que le va a sonar un poco confuso. Bueno, ya regresó otra vez al arameo. Pero es que hay que entender, hermano, cómo son las cosas. En el tiempo cuando se dividen las tribus, recordemos que hubo una conquista de los babilonios, ¿se acuerdan? Que destruyeron el primer templo de Salomón. Viene la conquista de los babilonios, hermano, y se llevan otra vez, porque esto pasó varias veces, se llevan cautivos a los judíos a Babilonia. Y los judíos tuvieron que aprender ahí el idioma arameo, ¿verdad? Y se convierte en su idioma maternal. Entonces, hermano, como ellos fueron cautivos en Babilonia, aprenden a hablar el arameo. Entonces esos judíos, hermano, adoptan esa lengua aramea. Y después de David, después de Salomón, después de esta generación, viene la generación todavía de Jesús. Y hablaban el arameo, hermano. Y cuando nace Jesús, María, José hablaban el arameo. Y ese fue el idioma que le enseñaron a Jesús. Entonces sabemos que la lengua maternal de Jesús era el arameo. Luego viene la conquista de los griegos. Cuando los griegos conquistan, le quitan el poder a los babilonios y imponen su lengua. Y se vuelve una lengua universal, la lengua griega. Entonces, por eso conocía el arameo y el griego jónico. El griego de Jesús, el griego que Jesús conocía era el griego con dialecto jónico, que era el dialecto con el que se le hablaba a los pobres, a los de baja condición. Recordemos que Jesús nació en un pesebre. Y él vivió, ¿qué decían los fariseos?
¿Qué decían los sacerdotes de aquel tiempo? Con pecadores y publicanos se junta, porque Jesús hablaba con la gente de la calle. Hoy podríamos decir con los homeless, con los drogadictos, con los borrachos, y su dialecto era un griego jónico. Amén. Ese era el griego que conocía a Yeshua. Entonces hablaba el arameo, conocía el griego jónico. Y bueno, espero que me estén entendiendo, hermano. ¿Cómo se escribía cómo se escribía anteriormente? ¿Cuáles eran las letras? Yo aquí escribí unas, no sé si las alcance a ver. Mire, voy a pegar esta. Se escribía siempre de derecha hacia izquierda y todo pegado, hermano, todo pegado. No había puntos, punto y aparte, signos de interrogación, admiración, nada. Todo se escribía corrido, hermano. Era una letra corrida así, ¿verdad? No había separaciones. Era un revoltijo. El libro de Daniel nos da la misma señal de que ese libro fue escrito en hebreo y arameo. ¿Se acuerda usted, si ha leído el libro de Daniel, y si no lo ha leído, léalo, que el rey Belsasar, hermano, estaba en tremenda pachanga cuando se aparece una mano en la pared y comienza a escribir? Y se escribieron en letras arameas, hermano. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que el Daniel está escrito en hebreo y en arameo. Jesús predica las bienaventuranzas y el Padre Nuestro en arameo. ¿Sabía usted? Los estudiosos eruditos, los históricos, nos dejan saber que las prédicas de Jesús, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, estaban escritas en arameo. Y los discípulos traducen las bienaventuranzas y el Padre Nuestro al griego. Ellos fueron quienes tradujeron del arameo y escribieron en griego. Amén. ¿Se pierde algo en las traducciones? Sí. Hermanos, cuando la gente traduce, se pierde. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando un predicador llega, un americano, por ejemplo, y comienza su prédica y se encuentra un traductor, nunca el traductor va a poder traducir 100% lo que el americano está compartiendo. Entonces se pierde, ¿verdad? A veces el traductor está dando un tema por acá y el predicador en inglés otro tema por allá. Y se le pierde a veces sabor, se le pierde sentido muchas veces al mensaje. Lo mismo sucede con las traducciones, ¿verdad? Se traduce del arameo al griego y los escribas, ¿verdad? Por eso se les llamaba escribas a lo que vemos en la Biblia, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Leemos que dice, y los escribas y fariseos, y los escribas y estos. ¿Por qué? Porque los escribas eran los escribientes, los que traducían las escrituras. Entonces, cuando los escribas traducían del arameo, del hebreo al arameo, del arameo al griego, hermano, ellos ya no podían escribir exactamente tal cual quería decir en arameo al griego. Entonces se pierde un poquito de esencia, se pierde un poquito de sabor en la traducción. Pero mire, hermano, imagínese cuando se tradujo del griego al latín y del latín al español, hermano, se perdería algo del mensaje que Dios quería dar. Sí, ya no se puede traducir de la misma manera. Entonces, pero Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, ha querido que su esencia permanezca en la palabra de Dios. Y por eso es que, aunque la palabra de Dios, la Biblia, es el libro más leído en todo el mundo, es el libro más traducido en idiomas y dialectos, porque hay
lugares donde no hablan español, sino que tienen dialectos. Y la palabra de Dios ha sido traducida a dialectos, hermano. ¿Y cómo es que esa gente lee la palabra y puede sentir la presencia de Dios? O esa palabra penetra su corazón y transforma su vida. Aunque las traducciones cambien, hermano, aunque las traducciones pierden un poco de esencia, Dios ha querido que todavía el ser humano capte la esencia de su palabra, y esa palabra cuando llega a nuestras vidas hace cambios, trae llenura a nuestra vida, y entonces podemos ver la bendición de la palabra de Dios, la bendición de que si leemos la palabra en cualquier traducción, la palabra siempre va a surgir. Dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía. Hermanos, aquí quiero terminar este tema, el segundo tema, de cómo es que surge la Biblia, ¿verdad? Las naciones, las culturas, los idiomas, dónde se escribió. Y bueno, yo creo que voy a dar un mensaje más acerca del origen de la Biblia, uno más, y seguimos con nuestros temas. Espero que haya sido de bendición, hermano. Les mando un abrazo, saludos, y que podamos continuar. Escriban, estudien, hermanos, y que Dios me los bendiga mucho. Casa de Dios, puerta del cielo, mil bendiciones. Shalom, shalom.